Las Fuerzas Armadas, según la Constitución, están subordinadas al poder constitucional, no al poder civil. Son del Estado, no son del gobierno de turno. ¿Qué le parece lo que ha dicho el premier? En primer lugar, yo creo que todos los peruanos tenemos la responsabilidad y la obligación de defender nuestra democracia, que tanto nos ha costado. 20 años de subversión para defender el sistema democrático, y tenemos que defender también el Estado de Derecho, y una forma de hacerlo es no involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden político. La otra vez conversamos con ustedes y hasta ahora no se define bien o no lo quieren entender, de que las Fuerzas Armadas, según la Constitución, están subordinadas al poder constitucional, no al poder civil. Son del Estado, no son del gobierno de turno. Acá en el Perú empleamos Estado y gobierno como si fueran lo mismo. Yo creo que acá hay que diferenciar. Las Fuerzas Armadas son del Estado y le deben respeto, obediencia al presidente para las funciones de Estado, especialmente cuando es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Yo quisiera remontarnos a lo que ha dicho el premier hace poco, y con Lúcar y contigo ha sido un retroceso en la historia. En la Constitución del 33, que tuvo vigencia hasta la Constitución que se dio en el 79, la función fundamental que tenían las Fuerzas Armadas era la de asegurar los derechos de la República, el cumplimiento de la Constitución, de las leyes, además del orden público. En esa época había fuerzas policiales. Bueno, eso es en el 33 al 79, porque después la han cambiado y la función que tienen hoy día es asegurar la independencia, la soberanía y la integridad territorial. En ningún momento dice que deben de tener una posición para una cuestión de orden político, orden constitucional. ¿Qué queremos de las Fuerzas Armadas? ¿Que tomen posición? ¿Como quién, por ejemplo? A ver, vamos a dar dos ejemplos de la región. Que sean unas Fuerzas Armadas como la de Maduro, para que no salga, o que sean unas Fuerzas Armadas como la de Evo, para que le digan que se vaya. Eso estamos buscando, eso estamos queriendo. Yo creo que lo mejor para respetar a las Fuerzas Armadas es no involucrarlas. Fíjense, lo hemos conversado con ustedes, cuando hubo el autogolpe del 92 y las Fuerzas Armadas apoyaron al presidente, hubo una crítica de forma general a la imagen de la institución y se enjuició al alto mando. Pero sin embargo, esos hipócritas políticos son los que hace poco apoyaron de que el presidente asumiera esta disolución fáctica del Congreso. Y son los mismos. Entonces, pongámonos de acuerdo todos también. Y no es que para mí me gusta Roberto, una posición y no me gusta otra. En este caso específico, el problema es que el mensaje es bien peligroso, porque lo que ha dicho Walter Martos a Mónica Delta el día domingo es, en resumen, y poniéndolo en limpio, si se aprueba la vacancia va a haber golpe de Estado, ¿eh? Los militares no van a permitirlo. Básicamente es eso. Yo te digo, Nicolás, de que eso puede ser una declaración de él. Hay que ver la respuesta de las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas ya hemos pagado derecho de piso. Ya se ha borrado del diccionario lo que es golpe militar. ¿Hace cuánto tiempo? Ya ha pasado en la región y en el mundo. Hoy día hay los golpes blandos, la disolución de los congresos, la vacancia de los presidentes. Lo que sucede es que ahora nuevamente hemos vuelto a golpear la puerta de los cuarteles, pero para que no sean los militares los que hagan el golpe, sino para que los apoyen. Hemos visto lo último que acaba de decir con Karina, el presidente del Congreso llamando, y después ahora el primer ministro. Entonces, ¿por qué no hemos aprendido nada y no dejamos que las Fuerzas Armadas sigan cumpliendo con su tarea, que tienen el soporte logístico a esta pandemia, que, como bien dicen ustedes, hay que prepararnos para una segunda ola, en vez de involucrar en un problema que es político? El Congreso todavía ni ha aprobado la moción. Tiene que aprobar la moción. Y después, si logran los 87 votos, se va. Y si no lo logra, como en la primera vacancia, se queda. Y si se va, entra el primer ministro, entra el presidente del Congreso, nombra su gabinete, y el 11 de abril hay elecciones y el 28 de julio un nuevo gobierno. Entonces, ¿por qué generar una inestabilidad? Yo también le pediría al presidente que no emplee las ceremonias militares para dar discursos políticos. Ayer ha sido el día del reservista, del héroe, de los veteranos de guerra, y emplea un mensaje político. ¿Para qué? Para que las Fuerzas Armadas le digan: presidente, estamos con usted. Yo creo que hay que respetar a las Fuerzas Armadas para después no volver a lo mismo. Se convierten hoy en héroes, mañana en villanos.
General, usted tiene mucha razón. Ayer lo hizo en una ceremonia pública también. Cuando estábamos en los días de la anterior vacancia, el premier Martos también salió acompañado de miembros de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Pero usted, que es general, usted sabe muy bien, nunca pierde los vínculos con los militares, nunca los va a perder. ¿Cuál es el sentimiento adentro de la institución? ¿Están fastidiados? ¿No pueden con esto porque en realidad se les manosea nuevamente? Fíjate, lo que ellos están asumiendo ahora es una posición que es la que debe asumir todo comandante general. No esperemos de ellos un comunicado. No, claro. No esperemos un comunicado conjunto de los comandantes generales. Acá la responsabilidad política la tiene el ministro de Defensa, y el ministro de Defensa tiene que asumir su responsabilidad como ministro. Él es el representante político de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué vas a involucrar? Entonces, lo que sucedió, Karina, la otra vez era de que se hizo público unas conversaciones que había tenido el presidente del Congreso con el jefe del Comando Conjunto y el Comandante General de Marina. Entonces, yo asumo que esa presentación que hubo después fue una presentación obligada, porque si salía el primer ministro con el ministro de Defensa solito, seguramente que ustedes y todos le iban a preguntar, ¿y por qué no están los comandantes generales o ya están a favor del presidente del Congreso? Entonces, para evitar eso, Roberto, hubo una presentación obligada que no debe repetirse. Pero fue simbólico porque salieron en uniforme de comando. O sea, en una ceremonia en Palacio de Gobierno, ¿para qué te pones uniforme de comando? Es decir, era como para enviar una señal, por si acaso nos respaldan las Fuerzas Armadas, ¿ah? O sea, que no se les ocurra venir con vacancias. No, para mí el mensaje era de que están con nosotros y no están con el presidente del Congreso. Ese era el momento, ¿no? Ese era el momento de evitar una especulación más, pero ¿por qué emplear a las Fuerzas Armadas? Yo no entiendo. Pero no me ha contestado el sentir de las Fuerzas Armadas en este momento. Usted ha podido hacer una pequeña encuesta, digámosle así, entre sus amigos. ¿Qué dicen ellos? Es decir, ¿están fastidiados? ¿No les gusta esto? Usted empezó esta entrevista diciendo, dejen de politizar las Fuerzas Armadas, esto ya pasó, ya no hay golpes. Entonces, ¿esto es el sentir de una mayoría dentro de los militares? Este es el sentir de las Fuerzas Armadas, en forma general. Si usted habla con cualquiera de los comandantes generales, ningún comandante general va a tomar una actitud de orden político porque sabe lo que se le viene a él y a la institución. En eso todos los peruanos debemos estar tranquilos. Pueden haber expresiones políticas, pero que después se vuelva una realidad, yo lo veo bien difícil porque todos sabemos las consecuencias. Han sido muy criticados porque el presidente también los utilizó cuando salió esa foto al día siguiente de la disolución fáctica del Congreso. Han sido muy criticados. Entonces ahí la responsabilidad, y hay que tener en cuenta el gesto del ministro de Defensa en esa época, que renunció. No se quedó en el gabinete. Ese gesto demuestra la posición de las Fuerzas Armadas. Cuando tu ministro de Defensa, porque se quedó la mayoría del gabinete y se fueron el canciller y el ministro. Vamos a entrar, ya el congresista Ricardo Burga de Acción Popular ha dicho que las declaraciones de Martos ameritarían incluso una moción de censura por las características y las implicancias de esta declaración. Entonces ahora, a la discusión de la vacancia, vamos a sumar que si se debe o no censurar al presidente del Consejo de Ministros, por Dios, en medio de la situación en la que estamos. Pero el problema es que el propio Martos provoca esta situación. Bueno, ahora dice que ha salido una ayuda de memoria diciendo que no dijo lo que dijo, ¿no? Pero ustedes lo acaban de pasar, salvo que ustedes hayan cortado algo que todos los hemos escuchado. Pero lo que tú señalabas al inicio, la población esto lo está mirando por televisión. La población debe estar preguntándose cuándo se unen estos para solucionar nuestros problemas de seguridad, de trabajo, de salud, de educación, que hay una gran desigualdad en la educación. Esos son los problemas que hoy día deberían estar unidos para darle una salida y no esperar un nuevo gobierno. Entonces, en vez del Congreso con el Ejecutivo estar juntos en esta tarea de solucionar entre una emergencia, se repite la historia de nuestro país. Cada vez que tenemos una emergencia se presenta la desunión, la incompetencia y agrégale ahora la corrupción. Entonces, eso tenemos que cambiar en la historia. Por eso que la gente, tú ves que ni se mueve, la gente está preocupada por conseguir un trabajo, cómo llevo un pan a mi casa, y ahora está preocupada por ir a la playa. No está preocupada por este problema, hay una desafección por la política, no se confía en nadie, se duda de todos. Ese es un problema.
Solucionemos los problemas que que son tan simples si nos juntamos. Si nos juntamos lo hacemos fácil. Y fíjate en lo que estamos, que te voy a censurar, que te voy a llamar, que por qué hice, por qué no hice. O sea, somos irresponsables. ¿Cuál es el límite de esa situación, política. Roberto? ¿Cuál es el límite de esa situación? Ayer entrevistamos a un periodista chileno que la verdad, muy reflexivo, muy inteligente su juicio sobre lo que estaba pasando en Chile, y él hablaba de la desafección, esa es la expresión que tú acabas de usar, de los chilenos con respecto a su clase política, que se manifestó en una tremenda explosión social que sorprendió a todos al presidente y a todos los partidos, de oposición, de gobierno, no importa. Millones de personas en la calle y ningún partido dirigiéndolo. Y esa gente es la que ha logrado que se apruebe un plebiscito por más del 78% de los votos para cambiar la Constitución en Chile, que para la gente no les importa ni siquiera si fue Pinochet el que estaba al comienzo de esta historia. Lo que le interesa es que cambien sus vidas. La pregunta es, ¿en qué momento, o sea, hasta qué límite se puede estirar la cuerda en el Perú? ¿Hasta cuándo va a aguantar la gente? ¿O vamos a esperar que se produzca una explosión social y ahí vamos a voltear a decir a los militares salgan a meterles bala? Cuando no se han ocupado los políticos de resolver los problemas de la gente y le arriman una vez más los problemas a los militares. Mira, salvando las distancias, el estallido social que tuvo Chile desde octubre del año pasado, paralizado por la pandemia, es el fin de un modelo que aquí se copiaba como que había que hacerlo igualito. Allá se privatizó la educación, se privatizó la salud, se privatizaron las pensiones, todo el mundo vivía endeudado. La clase política es una élite, son ellos mismos. Tú lo ves, diputados, senadores, alcaldes, ministros, presidentes, son los mismos, daban la vuelta. Hasta que llega un momento en que los chilenos dicen, no son 30 centavos, sino 30 años. Porque están endeudados y tienen como 10 tarjetas de crédito donde con una sacan plata y con la otra pagan. En el Perú, yo te pregunto, ¿dónde están los 20 años de crecimiento económico? ¿Dónde están los 20 años que hemos crecido y que nos vendían que habíamos superado la pobreza y la pandemia nos ha desnudado, que no teníamos ni sistema de salud ni educación, por decir dos cosas? ¿Por qué? Porque acá solamente lo medimos todo cuantitativamente. Acá decimos, hay menos pobres porque hay peruanos que ganan más de $1 al día. Sí, pues, pero esos pobres son anémicos, no tienen educación y encima carecen de afecto, siguen siendo pobres. Entonces, miramos la pobreza también en lo cualitativo y en lo moral. Muchísimas ¿Cómo vas a tener gracias. tu superación de la pobreza si hay corrupción estructural? Entonces, miramos completo. Hemos estado viendo el Perú un ojo, hemos estado viviendo un Perú artificialmente desarrollado. Totalmente de acuerdo, general.